Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio que tenemos este domingo. Me da mucho gusto poder saludarles, aunque sea a la distancia, y decirles que este servicio está hecho para que el Señor sea glorificado por nosotros que somos sus hijos. Así que sean todos ustedes bienvenidos, los de casa, los que simpatizan con nosotros, los que nos ven con cierta frecuencia en las clases o en los cultos. Sean todos ustedes bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Le pido que esté en actitud de reverencia y lo vamos a hacer escuchando así, reverentemente, el preludio. Llamamiento a la adoración. Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 4, versos del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. La palabra de nuestro Señor dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, bendito y alabado seas, te damos gracias porque tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Permite que este tiempo que dedicamos a ti sea para honra y gloria de tu nombre, para fortalecer nuestras vidas, Señor, y para que tú te muestres, Señor, en amor para con nosotros. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por este día. Gracias porque tú permites que podamos reunirnos por estos medios. Y tú lo haces posible, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Que sabemos que tú nos has amado primero antes que nosotros a ti, Señor. Bendito seas, Padre, te alabamos y ponemos este tiempo en tus manos. Gózate, Señor, en la alabanza y gózate, Señor, en ese servicio que es para ti. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a cantar el himno 256. Venid, cantad.
Confesión de pecados. Una vez más, hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. La palabra del Señor dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los lugares venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es una palabra de oración.
Señor, bendito seas, una vez más te damos gracias porque sabemos que tú nos amas, nos has amado de gran manera que has dado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias por este sacrificio, Señor, porque pues ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado, Señor, el que tú permitieras que tu Jesucristo derramara su sangre por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no es por nuestras obras, no es porque nosotros queramos, sino porque tú así lo has querido. Nos has limpiado del mal, del pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre, a que tengamos este pensamiento de sacrificio de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y podamos, Señor, vivir conforme a lo que a ti te agrada, conforme a lo que tú quieres. Gracias por tu amor, tu perdón. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y a vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Te alabamos, amado Padre, y te damos gracias por tu perdón, porque podemos confiar que tú eres nuestro Dios, que nada nos falta y que podemos estar seguros de que nuestras vidas dependen 100% de ti, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Bien, hermanos, ha llegado la hora de la intercesión, para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, y me voy a permitir hacer la lectura de los versículos 18 a 26. Isaías 30, 18 a 26. Ponga atención, escuche la palabra del Señor y sígala con su vista. Dice así: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: ese es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra,
y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Vamos a tener esta oración, hermanos, oración de intercesión, para lo cual le pido también que esté en actitud de reverencia, de oración, mientras nos dirigimos al Señor en esta oración. Oramos. Señor del cielo, Padre de luces, majestuoso y soberano, estamos delante de tu presencia este día para rendirte honor y gloria, para que seas tú reverenciado, reconocido, exaltado. Nosotros que somos tu pueblo, con la responsabilidad que tenemos de alabarte, de venir a tu presencia con acción de gracias, de venir a tus atrios con alabanza, te alabamos y bendecimos tu nombre. Lo queremos hacer hoy, lo hemos hecho antes y lo queremos hacer por toda la vida hasta que nos llames a tu presencia, y aún allá estaremos alabando y glorificándote por toda la eternidad. Padre amado, nosotros como hijos tuyos, como pueblo adquirido por ti, nos damos cuenta con tristeza que todavía hay ciertas circunstancias en donde tenemos acciones, actitudes, pensamientos, conductas que son alejadas de tu palabra. Y nos avergonzamos. No quisiéramos hacer ninguna especie de sacrificio que tú no quieres. No queremos presentarte, Señor, holocaustos que no aceptas. Más bien nos presentamos, Señor, con nuestros corazones contritos, humillados, reconociendo nuestra pecaminosidad y llorando por nuestro pecado porque te hemos ofendido, suplicando que nos perdones. Obteniendo tu perdón, nosotros nos sentimos liberados, pero no liberados para hacer lo que nos venga en gana, sino que nos sentimos liberados, Señor, porque hemos puesto delante de ti nuestras faltas y sabemos que por la sangre de Jesucristo nos has perdonado. Gracias, Señor, por esto. Padre, estamos agradecidos por todo lo que has hecho para con la iglesia y para con nosotros en lo particular. Como cuerpo, Señor, hemos visto tu mano poderosa, trabajando. Ciertamente nosotros hemos fallado como iglesia. Hemos fallado, Señor, como comunidad de santos. Pudiendo, Señor, hacer las cosas que tú nos has pedido en comunidad, no lo hemos hecho. Sin embargo, tú has permanecido fiel. Alimentas a tu pueblo. Hay personas, Padre, dentro de nuestra iglesia que siguen adelante, haciendo la labor que tú les has encargado. Por eso te damos gracias, porque además de que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos el don que viene de ti. Ese don perfecto, Señor, que habla tu palabra, ese está en nosotros. Y lo podemos hacer. Y lo hacemos con gusto. Ponemos nuestras habilidades a tu servicio y podemos reconocer que toda la buena dádiva viene de ti. Padre, muchas gracias por esto. Gracias también porque has preservado nuestras vidas del mal, y no solamente físicamente, sino incluso espiritualmente. Y te alabamos y te bendecimos por esto. Gracias, Padre. Has permitido que sigamos en esta ruta. A pesar de las dificultades de la pandemia, de las circunstancias, aquí seguimos y por eso te alabamos. Aquel hermano, Señor, que haya tenido la salud, gracias. Aquel que has cuidado, Señor, cuando has salido de su casa y has cuidado su salida y su entrada, también gracias. Pero gracias, Padre, también por aquella dádiva que nosotros pensamos que ha sido mala, pero que ha sido buena. Ese día de tribulación o de angustia. Ese día que no han salido las cosas bien, que tenemos cargas pesadas. Gracias por esto. Porque sabemos, Padre, que tú actúas sobre nosotros
y que cualquier cosa que suceda y que nos pase, siempre tú estás en el control y permites que sucedan y las pones delante de nosotros para que podamos aprender la lección y ser probada nuestra fe y seguir creciendo en gracia. Por todas estas cosas, Padre, gracias. Pero pedimos tu voluntad en las peticiones que hacemos. Padre, cuánto anhelamos nosotros poder regresar ya a los cultos presenciales. No queremos ser desobedientes, seguramente lo hemos hecho, pero queremos acatar tu voluntad. Has pedido que nos reunamos. La comunidad de los santos, el cuerpo de Cristo, debe de estar juntos, unidos. Seguramente hay peligros, seguramente hay enfermedades. Así que, Padre, permite que pronto, muy pronto, podamos tener la posibilidad de reunirnos responsablemente, pero para gozarnos unos a otros de las bondades de tu misericordia. No podemos instruirte sobre lo que tienes que hacer, porque tú eres el soberano, pero sí, Señor, puedes escuchar el anhelo de nuestro corazón al respecto y darnos la paz de tu respuesta. Padre, suplicamos que estés con nuestro país en todo esto que sucede alrededor, que son cosas que son desagradables ante tu presencia. Permite, Padre, que las personas que tienen bajo su control, bajo su cargo, la toma de decisiones en nuestro país, que sean conducidas ya no tanto con los valores éticos superiores, sino con tu palabra, que es inerrante e infalible. Cuida de ellos, que sean salvos por gracia, que si son parte de tu pueblo les llames, y que endereces, Señor, el rumbo de un país que a todas luces está caminando hacia la depravación total. Padre, ve por nuestro país, lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuida de nuestra iglesia, este edificio que está aquí, los que conformamos la iglesia, los miembros, todos nosotros, Señor, que el ánimo no decaiga, que los hermanos, Señor, que ahora han empezado a acostumbrarse a los cultos virtuales, no piensen que esta es una realidad presente. De ninguna manera piensen que así es la iglesia. No es así. Siendo tú un Dios inmutable, no has cambiado de opinión respecto de cómo debe de ser la iglesia. No te vas moviendo de acuerdo de las circunstancias, de la cultura, de las pandemias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que has establecido desde el principio debe de permanecer por los siglos. Pedimos entonces que tú toques el corazón de aquellos hermanos amados nuestros que piensan que estar así en línea es lo mejor, cuando no lo es. Ve por todos nosotros, nuestra fidelidad, el entusiasmo espiritual que nos caracteriza, el ánimo pronto, y que este acontecimiento, Señor, de la pandemia sirva para poder notar a aquellos que verdaderamente son tus hijos. Padre, cuida del enfermo, del que tiene carencias económicas, del que está tomando decisiones difíciles, del que está esperando una respuesta, de todo aquel hermano que está necesitando, Señor, que tú le dirijas con mano poderosa. Los ponemos en tus manos. Cuida del consistorio, de la junta de diáconos, de la femenil, de los jóvenes, de los niños, del coro. Ve por cada uno, Padre, que te servimos y que buscamos hacer todo para la gloria de tu nombre. Así, Dios, ponemos esta oración delante de tu presencia, suplicando que hagas tu voluntad. Que te agrade, Señor, de la alabanza y que consideres la confesión de nuestro pecado para su perdón. En la espera de que Jesús venga pronto, presentamos esta oración en su nombre poderoso, nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno 237, Maravillosa Gracia.
maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirlo palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es el momento del ofertorio y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y la palabra de Dios dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a tener un momento de oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre, Señor bendito, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado a lo largo de este tiempo, Padre, que tu sustento y tu providencia hemos visto día a día, Padre. Padre bendito, nos acercamos ante ti para honrarte y glorificarte con estas ofrendas que sean olor grato a tu presencia, y que tú nos des sabiduría para dirigirlas, administrarlas como buenos mayordomos, Padre.
Padre bendito, te ponemos en tus manos cada una de las familias representadas, Padre, que tú les des bendición y que tú conoces cada una de sus necesidades de cada uno de ellos, Padre. Te agradecemos porque nos has permitido el ofrendarte, Padre, el glorificarte con ello, Padre, y que tú seas quien obre en ello. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que las ofrendas se están depositando en el templo y es en un horario de 10 a 1 de la tarde los días sábados. Les invitamos a que se acerquen y con sus diezmos, ofrendas y primicias. Dios les bendiga. Por naturaleza, algunos de nosotros somos olvidadizos. A veces olvidamos dónde dejamos las llaves, dónde dejamos algún documento, algún pago, algún trámite que necesitamos. No sé si algunos hasta hemos perdido dónde hemos dejado la cédula profesional o algún documento importante. Somos olvidadizos. Somos olvidadizos, pero cuando se tratan de las cuestiones de agradecer a Dios, no deberíamos olvidarnos. Dice el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida y lejos de agradecer lo que hemos recibido de Dios, a veces murmuramos. Y un ejemplo muy claro lo vemos en el pueblo de Israel. Recibió innumerables bendiciones, innumerables manifestaciones de su amor, de su cuidado, de su protección, de que les proveyó todo lo que requerían, y sin embargo se olvidaron de agradecer y se dedicaron a murmurar. En algún momento ellos exclamaron, mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado en Egipto y que muriéramos ahí. Decían ellos, no tenemos otra cosa que comer. Imagínense, estaban hastiados del maná, una cosa única y asombrosa, pero para ellos no era suficiente. Hoy algunos de nuestros hermanos han tenido la bendición de llegar al final de un año e iniciar uno nuevo. Y Dios quiera que nunca haya en sus labios una palabra de murmuración, sino de que sus labios brote una palabra de agradecimiento. Dice el Salmo 65, verso 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Amados hermanos, es tiempo de agradecer y no de murmurar. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, llenos de gratitud, nos unimos al gozo, a la alegría de cada uno de nuestros hermanos que han tenido la bendición, el privilegio de cerrar un ciclo y de constatar una vez más que tu mano ha sido con ellos. Porque la primera bendición que les has brindado y que nos has brindado a nosotros es el de disfrutar de la vida. Y con ello, Señor, ha venido acompañada de las bendiciones materiales a través de todos los cuidados que tú nos has prodigado y que nos has suplido de cada una de nuestras necesidades. Dios, no debería ser este día en especial para darte gracias, sino que todos los días deberíamos decirte gracias, Dios, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Te agradecemos esta bendición que les brindas a ellos. Y te rogamos, Señor, tu bendición para este nuevo año que inicia. Padre Celestial, sabemos que hay planes, hay proyectos y que muchas de estas cosas a veces las estamos fincando en nuestro esfuerzo, en nuestros conocimientos, en nuestras relaciones. Pero, Señor, que al iniciar este nuevo año lo hagamos dependiendo totalmente de ti y diciendo, si es tu voluntad, se hará. Padre Celestial, rogamos que te agrades de estos sueños y, Señor, si hay algo que no vaya conforme a tu voluntad, que también sea motivo de gratitud, sabiendo que si no lo obtenemos es por nuestro bien. Recibe pues nuestra gratitud, Señor, y nuestro deseo de que tu bendición sea para cada uno de ellos. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Feliz cumpleaños, hermanos.
Ha llegado el momento de la meditación de la palabra, para lo cual, amados hermanos, les pido que abran su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a Tito, y vamos a leer solamente algunos versículos de este texto. Tito 3, capítulo 3 de Tito, y voy a leer versículos 3 al 8. 3 al 8. Usted puede seguir la lectura en su pantalla, pero lo mejor es que tenga su Biblia a la mano y que lea desde su Biblia el texto que vamos a estudiar en esta tarde. Tito 3, del 3 al 8, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí la lectura. Estamos en esta serie nueva que empezamos el domingo pasado, hablando de los postulados de la Reforma del siglo XVI. Como hemos comentado ya, estos postulados surgen a partir de la protesta del siglo XVI por Martín Lutero, que pega estas tesis allá en las puertas de la Catedral de Wittenberg para protestar sobre lo que estaba sucediendo en el clero de su época. Un personaje, por supuesto, enigmático, un personaje, por supuesto, pecaminoso, un personaje que no nos ha dejado un legado tan importante en doctrinas específicas o muy concretas que la Iglesia Reformada Presbiteriana en nuestro tiempo sigue, pero que ciertamente fue el iniciador de todo este proceso reformador. Desde luego que nosotros pensamos que esta reforma del siglo XVI, hecha por Martín Lutero, dio entrada al luteranismo y a alguna otra corriente. La reforma más que nos acercamos nosotros, que sí inicia ahí por supuesto, pero tiene un poco más de sentido pocos años después, ya más bien con Juan Calvino, con Juan Knox y algunos otros post-reformadores. Independientemente de este asunto, es muy importante que podamos rescatar postulados que todos, tanto pre-reformadores como post-reformadores, pudieron establecer y de las cuales se pudieron sostener. Todos aquellos tenían una circunstancia muy parecida. Vivían en un tiempo clerical en donde en realidad el tema de la salvación, como dijimos la semana pasada, estaba en juego. Todos estos temas que tenían que ver con la salvación, cómo adquirirla, cómo lograrla, si se perdía o no se perdía, o quiénes eran los dispensadores de la gracia y de la salvación, estaba en debate. Y posiblemente no era un debate de púlpitos, no era un debate de discursos, posiblemente no era un debate de intelectuales en salas de conferencia, pero era un asunto que estaba taladrando la mente de algunos, particularmente personajes como Lutero, como Calvino, como Knox y como algunos otros. Todos estos asuntos de los reformadores y mucha gente a su alrededor que estaban pensando en los temas que el clero enseñaba respecto de la salvación, estaban haciendo mella. En aquel tiempo entonces la escritura no era un elemento, no era un artículo, no era un libro que pudiera ser leído por todas las personas como nosotros hoy día tenemos esa posibilidad. Hoy la Biblia está suelta, cualquier persona puede leerla. Ha habido hasta personas que atrevidamente han escrito de la misma escritura textos que están equivocados. Independientemente de esto, nosotros sabemos que en aquel tiempo era difícil tener la lectura de las Escrituras, pero aquellos que tenían alcance a la palabra y que podían acercarse a la palabra empezaron a cuestionar las enseñanzas del clero de su época. De tal manera que cuando la iglesia enseñaba que la iglesia y las tradiciones determinaban la salvación del hombre y dictaban el camino para seguir en una vida aparentemente cristiana,
Se dieron cuenta los reformadores, Lutero principalmente y después los siguientes, se dieron cuenta de que finalmente no era así. No, no son las tradiciones. No, no es la cultura. No es el Papa. Aquí solo la Escritura. Y este fue el primer postulado y sobre el cual los demás tienen sentido. Así que la semana pasada estábamos hablando de este asunto, solo la Escritura. Pero de ahí se desprenden todos los demás. Hemos dicho que está el solo la Escritura, que es el más importante y el que tiene de alguna manera el contenido de todos los demás. Está la sola gracia, la sola fe, solo Cristo salva y la última que le da gloria al Señor, solo a Dios la gloria. En ese sentido cronológico de estos solos, hemos de estar estudiando entonces este orden. Hemos visto la sola Escritura, pero ahora hemos de acercarnos a la sola gracia. Y aun y cuando tenemos algún dato histórico que pudiésemos estar platicando de personajes de historia de algunos pensadores y de cómo fue evolucionando este concepto de la sola gracia, tenemos que ir a la fuente a la cual aquellos reformadores recurrieron. Y la fuente, como el primer postulado establecía, era solo la Escritura. Así que nosotros nos acercamos a la palabra para estudiar este postulado de solo la gracia ahora. Y esta sola gracia es un elemento fundamental que tenemos que entender y que tenemos que verlo no a partir de la tradición, que hay parte de la tradición que está acertada, pero lo tenemos que ver a partir de la palabra del Señor. Y es por esto que he elegido este capítulo número 3 de Tito para hablar de la sola gracia. No es el único. Se puede hablar de la sola gracia también desde Efesios 2 y se puede hablar de la sola gracia también a partir de Colosenses, incluso de Romanos. Puede ser incluso hasta de Corintios. La Biblia pues está llena de este concepto, pero hemos de elegir algún pasaje que pudiera ser o tener el reflejo de cómo surge este postulado de la sola gracia. No haciéndolo tan complicado, pero haciéndolo más cercano a nuestra realidad, como era realidad para las personas de su época. La sola gracia entonces se convierte en un elemento determinante para la percepción y la concepción mental de la salvación del hombre. Esta doctrina o este postulado de la sola gracia va a chocar con el clero de aquella época, va a chocar con el clero y la iglesia de todas las épocas, va a chocar incluso con la religión de nuestro tiempo. Hoy día la sola gracia no está siendo enseñada por todas las iglesias, está siendo enseñada solamente por aquellas que están apegadas a la Escritura. Pero ¿qué hay de este asunto? ¿Cómo podemos entrar al tema de la sola gracia para que podamos nosotros tener un panorama, para que tengamos un panorama bastante más concreto? Déjame decirle que yo recuerdo cuando era pequeño. Cuando era pequeño era muy común en la escuela, en la calle, entre los amigos, que hiciéramos equipos de fútbol. A veces jugábamos lo que le llamábamos coladeras. Usted puede recordar, algunos de ustedes podrán recordar, había las calles allá en la Ciudad de México grandes, en donde de un lado estaba una coladera y enfrente había otra y esas eran las porterías. Usted puede acordarse de esto. Pero recuerdo con toda claridad que normalmente el más preparado, el que mejor jugaba o el más carismático o los dos más carismáticos eran los que se encargaban de elegir a los demás en cuanto a quienes querían que fueran de su equipo. Nos juntábamos todos los niños de nuestro tiempo, los adolescentes, los niños estábamos ahí, los dos con mejor capacidad de juego empezaban a elegir. Yo recuerdo muy bien esto, alguna vez me tocó a mí elegir un equipo y elegíamos al que tenía mejor capacidad, mejores características. Buscábamos entre todos aquellos y los conocíamos bien, aquel que sabíamos que tenía un desempeño muy bueno para jugar. Lo que verdaderamente nosotros queríamos era ganar. Iban quedando relegados aquellos que no jugaban tan bien. Quizá el más bajito, quizá el más gordito, quizá el más tímido, ¿no? Aquellos que no tenían mucha capacidad para jugar quedaban como al final, y al final no nos podíamos hacer a un lado y teníamos que elegir del peor o de los peores el mejor. Alguna vez quizá nosotros también nos escogieron de entre los peores al mejor. Pero elegíamos a partir del desempeño, a partir de las capacidades, a partir de lo que eran capaces de hacer en el campo de juego. Estábamos acostumbrados a esto. Pero hoy día también,
Hoy tenemos que merecer, hoy tenemos que hacer, hoy tenemos que trabajar, hoy tenemos que demostrar para que pudiéramos ser tomados en cuenta. Yo tengo un dicho muy común que dice que detrás de cada privilegio hay una obligación cumplida. Cumples la obligación, tienes el privilegio. No cumples la obligación, no tienes el privilegio. Así que para tener el privilegio hay que hacer algo. Y ese algo es cumplir con una responsabilidad, con una obligación. En aquel tiempo de la Reforma del siglo XVI imperaba esta situación. La mentalidad que prevalecía respecto de la relación con Dios era esta: hay que ganarse el amor de Dios. Hay que ganarse su favor. Tenemos que merecerlo, tenemos que tener un buen desempeño, tenemos que jugar bien, tenemos que presentar nuestras mejores cartas, tenemos que hacer los esfuerzos. Si consideramos que la salvación es un privilegio y detrás de cada privilegio hay una obligación cumplida, hay que hacer algo para tener el amor de Dios garantizado. Y este asunto en el ambiente del siglo XVI estaba muy de moda, era muy característico. De tal manera que entonces el clero aprovechaba toda esta situación para hacerles hacer a la gran cantidad de feligreses cosas para que pudieran ganarse el favor de Dios, el amor de Dios, por supuesto, ganarse la salvación. Asunto bastante lamentable. Pero esto parece lógico, ¿no? Después de todo, así funcionan las cosas en la vida diaria. Al que se porta bien, le va bien. Al que trabaja más, se le paga más. Pero ahí fue cuando los reformadores se dieron cuenta de que la lógica del mundo no estaba alineada con la lógica de Dios. La cosmovisión mundana, la cosmovisión del mundo, estaba muy alejada de la cosmovisión de Dios. Pero sobre todo lo que estaban enseñando en aquella época la iglesia estaba no solamente equivocada, sino completamente yendo en el camino total y absolutamente diferente de lo que la Biblia enseñaba. Y se dieron cuenta finalmente de que la Biblia no enseñaba la salvación por merecimiento. Se dieron cuenta de que la Biblia no enseñaba que la salvación se obtenía por el buen desempeño. Pórtate bien y te vas al cielo. De lo que se dieron cuenta fue de todo lo contrario. De todo lo contrario. Y no se dieron cuenta solamente porque la Biblia hablaba de la salvación por gracia, sino que se dieron cuenta también porque la condición del hombre era tan deplorable que era imposible que por sus esfuerzos pudiera ganar o pudiera tener un desempeño correcto suficiente para que Dios pudiera tomarlo en cuenta para la salvación. Se dieron cuenta de esto. Y a este concepto, a este efecto, a este asunto en donde no se concebía la idea del merecimiento para la salvación, entonces empezaron a preguntarse, ¿entonces cómo? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Leyendo la Escritura, en Efesios, en el Antiguo Testamento, en Romanos, ahora en Tito, en otros textos de la palabra, se encontraron que la única posibilidad para tener el favor de Dios no tenía nada que ver con su desempeño, sino que tenía que ver exclusivamente con un acto de parte de Dios que prodigaba gracia al que no lo merecía. Y de ahí surge el postulado solo la gracia, o solo por gracia. Sola gratia en término latino, pero solo por gracia. Ahora, amados hermanos, nosotros, como herederos de la reforma del siglo XVI, como herederos de esta reforma, podemos hacer nuestra esta verdad, este postulado importante: solo la gracia, solo por el favor de Dios. Y cuando hablamos de gracia estamos hablando de aquel favor de Dios, de aquel acto maravilloso de Dios, de otorgarnos la salvación, de darnos gracia y de darle gracia no solamente a los que no lo merecen, sino a aquellos que merecen todo lo contrario. El asunto de la gracia entonces es tan importante porque en esta definición entramos al texto. La gracia no solamente la tenemos nosotros, que no la merecemos, sino la tenemos los que merecemos todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por la condición
por la condición que teníamos antes de la gracia. ¿Cuál era nuestra condición? ¿En qué situación estábamos? ¿Qué estatus prevalecía en nosotros antes de que fuéramos nosotros objetos de su gracia? Versículo número 3. Quiero que noten que el apóstol empieza recordando lo que éramos cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. Vean esto. Porque nosotros también éramos, dice Pablo, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estos éramos nosotros. Estas eran nuestras credenciales. Esto era lo que nos caracterizaba. Si miramos a nuestro alrededor y nos vemos a nosotros mismos, esas personas tan guapas, tan bien portadas, tan elegantes, tan educadas, tan agradables, tan respetables, que no son objetos de la gracia del Señor, o viéndonos a nosotros, que antes de conocer a Cristo, antes de que el Señor hubiese derramado su gracia sobre nosotros, que éramos personas honorables, respetables, que éramos personas reconocidas, agradables, viene Pablo y dice que nosotros no éramos más que personas necias, desobedientes, extraviadas, esclavas de pasiones y placeres maliciosos, envidiosas, detestables y llenos de odio. Esto éramos. Desde luego que entonces era casi imposible, imposible que nosotros pudiésemos hacer actos de bondad, de tal manera que pudiésemos tener el favor de Dios. ¡Qué panorama tan desolador y trágico! Una condición de esta naturaleza, lo único que podía acarrear para nosotros era la muerte irremisible. ¿Quién podrá o pudo tener una relación creciente y eterna con Dios siendo necio, desobediente, extraviado, esclavo de pasiones y placeres maliciosos, envidioso, detestable y lleno de odio? ¿Quién? La respuesta obligada es absolutamente nadie. Nadie. Estos éramos nosotros. Antes de que el Señor derramara su gracia sobre nosotros, no había la posibilidad más mínima de que pudiéramos nosotros acceder a la gracia. Y por mejor desempeño que tuviéramos, y por mejores acciones que hiciéramos, estas características estaban impregnadas en el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de piedra. Y como dice Pablo a los Efesios, porque éramos por naturaleza hijos de ira, sujetos a los deseos de nuestra carne, siguiendo las corrientes de este mundo. Y lo insisto, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres maliciosos, envidiosos, detestables y llenos de odio. ¿Cómo? ¿Cómo el clero de aquella época podía siquiera atreverse a decirle a las personas que una buena conducta de media hora, o una conducta buena de una semana, o un buen proceder con los padres iba a garantizar la salvación? O Dios iba a ser benevolente, pensando qué linda persona es, le voy a dar de mi gracia, cuando todo esto nos calificaba. ¿Cómo hoy día una persona, una iglesia, una denominación, una cultura puede decirnos que a través de todas estas cosas podemos llegar a tener la gracia del Señor? Solamente por nuestro buen desempeño y nuestra buena conducta. No se podía. No se podía. Necesitábamos de un poder sobrenatural que viniese a nosotros y nos rescatara de esta condición. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo,
Así éramos nosotros. Si nos quedamos con el versículo número 3 y ahí terminara el asunto, diríamos que somos, o nuestro destino es verdaderamente lamentable. Pero la palabra que sigue en el versículo 4 es esperanzadora, de un valor inmenso. Porque la palabra que sigue en el versículo 4 es pero, algunas versiones sin embargo, y este pero, amados hermanos, esta palabra pero, trae la esperanza más grande del mundo. Porque aunque éramos completamente separados y destituidos de la relación con Dios, este pero, que sí vale y que se hace la diferencia, dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, la manifestación, pero cuando se manifestó de parte de nuestro Salvador su misericordia, su bondad, su amor. Nosotros estábamos en esta condición completamente deplorable. La última de las expresiones del versículo 3 es bastante fuerte. Aborreciéndonos unos a otros, imagínese esto. Pero un día se manifestó de parte de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, se manifestó. Hubo una manifestación y lo que se manifestó, lo que se asomó, lo que se mostró, lo que vino, fue su bondad y su amor para con nosotros. Sola la gracia, pura gracia, la bondad y el amor. Sí, a nosotros que estábamos llenos de pecado. Se manifiesta la bondad y el amor por medio de Dios, nuestro Salvador. Así que entonces, esta manifestación trae como resultado una verdad incuestionable. No es por desempeño. Este amor y esta bondad que se manifiesta de parte de Dios nuestro Salvador nos dice, no es por desempeño. No es por la buena conducta. No es por el buen proceder. No es por lo bien dadivosos que somos. No tiene que ver nada, ni siquiera la ascendencia de la cual venimos. No tiene que ver con que soy el hijo del pastor y mi padre pastor era también hijo de pastor y mi abuelo era hijo de pastor y yo ya tengo tantos años en la iglesia. No tiene que ver con estirpes, ni con descendencias, ni con tradiciones. Igual, y todos estos que nacieron en un hogar que han tenido cristianos todas sus generaciones y que han sido buenos y que han estado toda la vida en la iglesia, si el amor y la bondad del Señor no se ha manifestado en sus vidas, siguen siendo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres maliciosos, envidiosos, detestables y llenos de odio. Pero si se manifestó de parte de Dios el Salvador, su bondad y su amor, pura gracia, entonces el desempeño queda a un lado. Entonces la estirpe queda a un lado. Entonces el apellido queda a un lado. Y Pablo dice en el versículo 5, nos salvó, nos prodigó su gracia, nos hizo partícipes de la gloria eterna, nos redimió y todos los sinónimos que quiera de la salvación, nos salvó. Una vez que se ha manifestado de parte de Dios nuestro Salvador su amor y su bondad, nos salvó a nosotros, necios, desobedientes, extraviados, envidiosos, detestables y llenos de odio. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho.
no tomó en cuenta nuestra conducta. Así que cuando el Señor ve a las personas, no las analiza, las supervisa y les hace una evaluación de desempeño. Hace muchos años, el Señor me dio la oportunidad de trabajar como director de recursos humanos en unos hoteles. Yo recuerdo en la administración de los recursos humanos que para que pudiésemos nosotros hacer incrementos salariales o cambios de puesto de cierto personal, lo que hacíamos era lo que le llamábamos evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño consistía en los logros de la persona, las conductas de la persona, sus asistencias, sus logros, sus alcances. Una vez que se analizaba todo el desempeño de la persona, se determinaba la recompensa. 10% de incremento salarial, 30%, un cambio de puesto, y era premiada con esto. O todo lo contrario. Llegaba siempre tarde, no logró los objetivos, entonces incluso pudiese ser hasta degradado de puesto. La evaluación de desempeño tiene esta característica y está impregnada en nuestra cultura administrativa. A veces hasta la queremos usar dentro de las iglesias, ¿no? Pero la evaluación de desempeño no es un asunto que tengamos que trasladarlo al reino del Señor. Dios no está allá en su escritorio santo, detrás de un escritorio sentado en una silla, haciendo evaluaciones de desempeño. No está viendo a la gente pensando, vamos a analizar qué cosas han hecho. ¿Han cumplido? ¿Han tenido buen pensamiento? ¿Han tenido buenas conductas? ¿Son personas honorables en la sociedad en donde viven? ¿Acatan las disposiciones de las leyes en donde están puestos? Si es así, entonces vamos a otorgarles la salvación. Si no es así, no lo otorguemos porque no se lo han ganado. Dios no actúa a partir de las evaluaciones de desempeño. A nosotros, que éramos así, como dice el versículo 3, cuando se manifestó de parte de Dios nuestro Salvador, su amor y su bondad, nos salvó, nos rescató. Pero no lo hizo con una evaluación de desempeño, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Su misericordia, su regeneración, el derramamiento de su Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús, fue lo que nos salvó. Porque cuando el Señor Dios, nuestro Salvador, manifiesta su bondad y su amor, viene cargado de su misericordia, del lavamiento de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y al hacerlo, dice Pablo, al hacerlo, nos justificó por su gracia. Nos justificó por su gracia. Fíjense que hay, el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. ¿Cómo se logró la justificación? Nosotros, que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres maliciosos, envidiosos, detestables y llenos de odio, nosotros, que no merecíamos la gracia, sino todo lo contrario, un día se manifestó Dios el Salvador y nos mostró su bondad y su amor, y lo hizo
para salvarnos no por una evaluación de desempeño, no por obras de justicia, sino a través del lavamiento, de la regeneración, de su misericordia, de la obra vicaria de Cristo. Y por eso, dado esto, somos justificados por gracia. La gracia tiene sentido. Y junto con la justificación, porque todo ese acto que el Señor hizo por nosotros, que éramos tan malos, se llama gracia. Y esa gracia que el Señor puso en nosotros fue la que nos justificó delante del Padre. Déjeme decirle que la Biblia tiene juegos, ¿verdad?, de palabras. A veces encontramos, sobre todo en el libro de Romanos, a la justificación acompañada de la fe, ¿no es cierto? Leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, la justicia por la fe, el justo por la fe, la justificación por fe. Ese es como más común, pero casi no escuchamos justificación por gracia. Aquí lo está diciendo Pablo. Y Pablo es el mismo que utiliza la justificación por fe. ¿Cuál es la diferencia? Pues estamos hablando, ¿verdad?, de dos conceptos o dos lados de la misma moneda. Gracia y fe. Gracia y fe. Así que los que son justificados por gracia son justificados por fe. Y los que son justificados por fe son justificados por gracia. Y no es que aquellos o aquel otro, ¿verdad? No podemos ir preguntando, ¿y tú cómo fuiste justificado? Yo por fe, yo por gracia. No es así, sino que son conceptos que están dichos de manera no deliberada, no para distinguirlas o no para hacer una diferencia, sino se pueden utilizar indistintamente. De todas maneras, nosotros entendemos que la fe y la gracia vienen juntas. Pero acá Pablo está diciendo que fuimos para que justificados por su gracia, porque está haciendo énfasis sobre aquellos que tienen estas conductas perversas, que éramos nosotros, y que no había otra posibilidad de que nosotros pudiésemos cambiar nuestra condición si no fuese por la gracia. Si no fuese por la gracia. Teniendo esta gracia, teniendo el favor de Dios, hemos sido justificados. Justificados por su gracia. Usted y yo entendemos la justificación. Hemos estudiado, hemos aprendido, hemos hablado en muchos lugares, en muchos momentos, que la justificación no es otra cosa. Y cuando nosotros somos justificados no es otra cosa que se nos ha puesto, se nos ha imputado la justicia de Cristo en nosotros. Pero para que esto fuera posible, a Cristo le fue imputado nuestro pecado. Un intercambio desigual. Nosotros de Él recibimos su justicia, la de Él, y Él recibió a cambio nuestro pecado, el nuestro. En ese acto de imputación, Él recibe el pecado, nosotros recibimos la justicia. La diferencia es que a Él el pecado, ese que está imputado, ese que es puesto por nosotros, no lo condena, sino que lo carga para asumir la responsabilidad que nosotros debimos haber asumido y morir en la cruz como pecador, aunque estaba sin pecado. Y este acto de justicia ha sido imputado a nosotros y somos justificados por gracia, justificados por su gracia. Y por eso, siendo justificados por su gracia, por esta sola gracia, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Amado hermano, usted y yo somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No por algo que hayamos hecho, no por nuestro desempeño, sino por pura gracia. Y de ahí que los reformadores hablan de solo la gracia. Pero déjeme terminar con esto. No nos vayamos con la idea de que las obras no son buenas. Por supuesto que son. Y no solo buenas, sino necesarias. Una vez que somos justificados por gracia, debemos de andar en buenas obras. Versículo 8 termina diciendo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios, usted y yo, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y previamente, en el capítulo 2 de Tito,
Versículo 11 y 12 dijo, combinando las obras con la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora que somos objetos de su gracia, que hemos sido salvados por gracia y por pura gracia, porque nuestras conductas no lo merecían, por pura gracia, ahora nosotros estamos obligados, por amor al Señor, de ocuparnos, como dice el versículo 8, en buenas obras. Estamos obligados para que vivamos en este siglo, amado hermano, hermana, sobria, justa y piadosamente. Tenemos la herencia de la reforma del siglo XVI. Solo la gracia. Hemos de vivir por gracia, porque la gracia que ha sido depositada en nosotros no solamente fue puesta para salvarnos, sino para mantenernos y sostenernos hasta la venida del Señor Jesucristo. Hoy seguimos, muchos de nosotros, después de muchos años de ser salvados, seguimos viviendo por gracia y debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Solo por gracia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos das y te rogamos que permitas que nosotros podamos vivir así, en gracia. Que tengamos, Señor, nosotros este anhelo santo de vivir agradándote en todo, solo por gracia, porque hemos sido salvados solo por tu gracia. Nuestro desempeño, nuestra conducta, nuestro caminar no han tenido nada que ver, porque esto más bien nos empujaba hacia el lado contrario. Pero un día, Señor, se manifestó nuestro Salvador y nos mostró su amor y su bondad y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Alabado y glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, les pedimos que estén de pie ahí donde se encuentran y así de pie con toda reverencia reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de todos los ancianos y el pastor que formamos parte del H Consistorio de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana Dios es Amor. Por medio de la Secretaría del H Consistorio les informamos lo siguiente. En nuestra reunión de consistorio celebrada el sábado 2 de octubre, acordamos que nuestras reuniones presenciales se reanudarán el próximo domingo 10 de octubre con un aforo máximo de 60 personas. Hasta nuevo aviso. El horario de inicio será a las 12 horas. Asimismo, celebraremos la Santa Cena este mismo domingo, por lo que les solicitamos registren su reservación a partir del día lunes 4 de octubre al teléfono de la iglesia únicamente, que es el 55 55 72 25 23, en un horario laboral de 9 a 2 y de 3 a 6. Recordándoles, hermanos, que el uso de cubrebocas es obligatorio durante todo el culto, cubriendo nariz y boca, así como el uso de gel y toma de temperatura y registro para poder ingresar al servicio de adoración dominical. Hermanos, es un gozo poder reanudar estas reuniones. Por acuerdo del consistorio, el secretario del consistorio lo informa, Juan José Sánchez de la Torre. Los esperamos, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Le invito para que cantemos la doxología 450. Dios te bendiga. Y recuerde, después de la doxología escucharemos el postludio y hasta entonces habrá terminado nuestro culto. Yo me despido, le deseo muy buenas tardes.
Espero verle pronto y espero verle presencialmente. Dios le bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz al